voy a hablar del impacto del COVID-19 en flotas comerciales. Para que entendáis por qué podemos analizar el impacto en las flotas, tengo que hablar un minuto de Geotab. Geotab somos una empresa telemática que producimos este dispositivo, se conecta al puerto B de los vehículos y recogemos todo tipo de información desde GPS y a datos de motor para ayudar a los gestores de flotas. Esta imagen que veis aquí es un día de conexiones de nuestros dispositivos en el mundo. Tenemos más de 2 millones de dispositivos y estamos recogiendo más de 40.000 millones de puntos de datos al día. Es uno de los datasets más importantes de telemática del mundo. Incluye GPS, tráfico, estilos de conducción, datos del motor. También incluye temperatura, incluso estado de las carreteras, y en datos del motor pues podemos ver presión de los neumáticos, combustible, más. Entonces, con toda esta información queremos aportar un enfoque un poco diferente, ¿no? De no ver la curva de contagios que estamos viendo muchas veces, sino entender cómo está afectando a los negocios comerciales. Para esto lo he dividido en 4 partes. Vamos a hablar del impacto en Norteamérica primero, desde donde está nuestra sede, luego en Europa y luego iremos acercándonos a España y Madrid. Esta imagen que veis de fondo es también un día de conexiones de nuestros dispositivos en un día normal en España. Y esta imagen, por ejemplo, es ahora, es con la pandemia. Antes de entrar en el impacto, pues os voy a contar cómo calculamos la actividad. Lo que estamos haciendo es comparar después de, en este estado de crisis, en la pandemia, la actividad de cada día con la actividad normal para ese mismo día de la semana en enero y febrero. Entonces devolvemos un porcentaje que en torno al 100% pues sería lo normal, más del 100% es más y menos del 100% es que está habiendo menos actividad. Y así podemos medir un poco el impacto. De media, en Canadá nos ha salido estar el 75% de lo normal, la actividad comercial, y en Estados Unidos al 76%. Aquí esta tendencia la hemos dividido por tipo de vehículo y por tipo de localización. Por tipo de vehículo nos da bastante información y vemos que cambia mucho el impacto según el tipo de vehículo. Vemos que los coches han bajado hasta un 60% de la actividad normal y cómo los camiones, que son estas tres, se mantienen en torno al 80-85%. Y aquí es el porcentaje de actividad y vemos abajo cada día de la semana. En la de las localizaciones hemos usado datos de OpenStreetMaps para obtener las etiquetas de la localización e información de los edificios. Y hemos dividido en las diferentes industrias, ya sean pues, edificios comerciales, almacenes, zonas industriales de retail o supermercados. Y se puede ver claramente cómo los almacenes y los supermercados siguen teniendo bastante actividad, estando en torno al 90% todavía, lo cual, digamos, es alentador ver que los supermercados siguen funcionando con bastante normalidad. Otro tipo de análisis que hemos hecho también es el tráfico, ver un poco cuánto tiempo tarda cada vehículo en las intersecciones. Pues aquí tenéis algunas ciudades de Estados Unidos y aquí veis pues, el día de un par de días de febrero y marzo y abril. En Nueva York se ve muy claramente lo que está pasando. Aquí vemos como los fines de semana estaban unos 37 segundos de media los vehículos en las intersecciones y entre semana pues unos 42. Y como en la segunda quincena de marzo y en adelante se va todo igualando hasta que prácticamente todos los días haya el mismo tráfico, todos los días de la semana, en torno a 37 segundos. He marcado aquí los fines de semana, los dos primeros, que se ve que hay un claro cambio de color, cómo se suele tardar menos, que es lo normal, que haya menos tráfico en fin de semana, y como para muchas ciudades como México, Atlanta, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Seattle, esto se va igualando hasta que al final haya el mismo tráfico todos los días. Esto he ido muy durante en Norteamérica, solo para que veáis un poco cómo nos ayuda a entender cómo está afectando a los diferentes negocios y localizaciones. Y vamos a ver ahora para Europa. En Europa hemos hecho un análisis por país. Cambia mucho cómo afecta la tendencia según el tipo de flota y según el país en el que estés, pero podemos ver alguna conclusión general. Suele haber una pequeña subida en la actividad antes de las medidas y luego, por ejemplo, en Inglaterra la bajada ha llegado más tarde porque han sido de los últimos en tomar medidas. En España y en Francia nos ha afectado mucho. En los 10 días hemos llegado a bajar casi hasta un 80% de actividad.
Y Alemania, por ejemplo, es un caso que ha sido mucho más gradual, que está bajando, pero está bajando más poco a poco, que es acorde con las medidas que están tomando y con los casos que tienen en el país en estos momentos. Viendo estas diferencias por países, pues hemos hecho el mismo análisis. Tenéis aquí el porcentaje, aquí tenéis la escala y este es el porcentaje de actividad sobre la normal para algunas fronteras. Hemos elegido dos de las que más tránsito tenemos, que es entre viajes de Francia a España y de España a Francia, y Holanda a Alemania y Alemania a Holanda. Aquí se puede apreciar en rojo como los días, para Francia y España, los días 11, 12 y 14 y 18, y para Alemania el 13, 14 y 15, en rojo tenemos una subida de la actividad los días previos a las medidas que se aplicaron en España el 14 y en el 15 y el 16 en Alemania y en Holanda. Y como después sí que hay una tendencia clara a la baja de actividad. Esto creemos que no es una coincidencia, la subida de actividad los días antes, que creemos que se puede ver a negocios intentando cerrarse antes de que apliquen las restricciones o intentando volver al país de origen para terminar los viajes y los negocios. Bien, también otra parte muy importante, como hemos dicho, es ver cómo afecta a cada tipo de negocio. Es muy diferente. Hemos hecho una división muy básica al principio, que es, tenéis aquí otra vez la actividad y los días. Y primero los negocios no esenciales, que como es de esperar están bajando, están sufriendo mucho y están teniendo una bajada muy importante en la actividad. Y cómo los negocios esenciales algún día han tenido incluso más actividad, teniendo más demanda, y luego están bajando un poco, que es, creemos que es debido a que se está a que el distanciamiento y el teletrabajo están adoptándose mejor y están cambiando los hábitos, entonces está frenando un pelín la demanda, pero sigue habiendo bastante y sigue estando funcionando. Y entrando más en detalle en los diferentes sectores, hemos querido analizar el impacto según el uso que se le da a cada flota, a cada vehículo. Esto es algo que en Setup llamamos Vocations, que si queréis más información de cada tipo y cómo lo hacemos, he puesto un link, que no me da tiempo a mí entrar en detalle, pero os voy a explicar algunas. De nuevo tenemos los días, aquí el tipo de uso del vehículo y esto es el porcentaje de actividad. El primero incluye a los vehículos de recogida de basura y de servicios, que podemos ver cómo incluso algún día han tenido más actividad de lo normal, pero cómo siguen funcionando con normalidad. En el segundo, en nuestro caso, nos incluye a BTCs y a flotas similares, y se puede ver que ha sido uno de los sectores que más impacto ha sufrido y los que en peor condiciones está teniendo ahora con la crisis. Estos tres son de transporte y logística, ya sea de larga distancia o locales, que podemos ver también como si algún día tienen más demanda de lo habitual, pero por lo general se están manteniendo, aunque bajen un poco, siguen teniendo una actividad bastante elevada, están pudiendo funcionar. Estos incluyen cosas como comida a domicilio, pizzas, reparaciones en el sitio, alquileres de equipo y herramientas. Han sufrido, como era de esperar, una bajada de actividad, pero por lo menos siguen estando por encima del 60% y pueden seguir funcionando. Entonces pueden intentar minimizar las pérdidas y apoyarse en esa poca actividad que les queda para optimizar los costes ahí. Y el último, entre otros, incluye a transporte de comida y bebida local y a empresas de energía, que aunque ha bajado, podemos ver que sigue al 77% y que está funcionando bastante bien. Esto de nuevo nos ayuda un poco a ver que no había que haber tenido ese miedo de desabastecimiento al principio y que a pesar de la crisis podemos seguir teniendo los servicios básicos y las necesidades cubiertas. Para España he puesto un gráfico que ya habéis visto, que es la actividad y la bajada con los días y las líneas de la información anterior según el uso del vehículo. Entonces tenemos lo mismo que hemos visto antes, pero quizá un poco más claro, como unos negocios han sufrido mucho y como el transporte, logística y comida sigue manteniéndose y demostrando que podemos estar provistos de todo lo que necesitamos para estos días. Ya voy a entrar un poco más en detalle en Madrid. Esta imagen es como antes, estos son conexiones de un día en Madrid, de un día normal. Y esta imagen es ahora con el coronavirus. Se puede ver una clara diferencia. Para demostrar esto mejor, os separo un vídeo
en el que he usado GeoHash para dividir Madrid, es una codificación de áreas, para dividir Madrid en áreas pequeñitas y analizar la actividad en cada una de ellas. Entonces, aquí abajo vais a tener la fecha, empieza el 1 de marzo, y aquí arriba el porcentaje de actividad. En azul es actividades bajas y en rojo es actividad normal o incluso más de lo normal. Lo que se puede ver muy claramente en este vídeo es como el 14 y el 15, con las restricciones que se tiene un impacto muy fuerte en la actividad y cómo baja, quedándose ya bastante normal, pero todo a la baja. Puedes ver aquí cómo está todo con porcentajes muy bajos de actividad. Si os habéis fijado, aquí había un área que seguía en rojo todo el rato, teniendo más actividad de lo normal, incluso después del 15 de marzo y de todas las medidas y con la crisis. Yo también tenía curiosidad y lo he mirado y esto es el polígono industrial de Vicálvaro. Aquí tenemos empresas muy importantes de almacenes y transporte, incluso alguna empresa médica y supermercados y algunas más de logística, que están teniendo, con el aumento de demanda que han tenido, pues están teniendo mucha más actividad de la normal. Y esto no se veía en el vídeo, pero me pareció muy interesante también. Esto es la zona de Mercamadrid. Podéis ver cómo también varios días ha tenido más actividad de lo normal, de nuevo ayudando a desmentir un poco el miedo que hubo al desabastecimiento, que no, esto es del 17, que es cuando empezó a haber hubo un poco de miedo de desabastecimiento en la población y se puede ver como algo como Mercamadrid sigue funcionando incluso con más actividad de lo normal. Pero lo más importante es entender un poco cómo sacar de estos análisis. El primero ya se esperaba, pero lo podemos seguir con estos datos, que es cómo no solo está impactando en la movilidad de las personas, sino también en las empresas y en la actividad comercial. Y cómo estos cambios en la actividad comercial pueden ayudar a medir el impacto en los negocios, ver qué negocios van a tener más problemas, cuáles van a estar más afectados y cuáles no. Y a través de esto, pues poder indicar lo que está pasando con nuestros datos y ayudar a gobiernos y empresas a tomar las medidas adecuadas. Y ya más dentro de Geotab, pues poder ayudar a nuestros clientes, a los que vayan a tener más problemas en la crisis, poder identificarles y ayudarles para que no les afecte tanto, y a los que siguen teniendo actividad, ya sea más de lo normal, igual o menos, pues poder ayudarles a adaptarse a las nuevas necesidades. Ya no, antes a lo mejor importaba mucho el consumo de combustible y ahora con la bajada de precios y las nuevas necesidades, pues importan más los tiempos de entrega y la eficiencia y podemos intentar ayudarles después de identificarles a ser lo más eficientes posibles. Aquí para terminar os he dejado algún link, tenéis mi correo y mi LinkedIn por si nos da tiempo a hacerme alguna pregunta, el LinkedIn de la asociación y blogs para si os interesa leer en más detalle todo lo que he contado en la presentación. Y este link me parece muy interesante, es una página de datos agregados gratuitos de Geopack que tenemos, donde podéis encontrar datos parecidos a los que hemos usado. Y aparte de estos datos, hay datos de Smart Cities y de movilidad, como estado de las carreteras, zonas de conducción peligrosa y temperatura a los que podéis acceder si os interesa. Y esto es todo. Muchas gracias a la asociación y a todos por atender. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Vamos a proceder a hacerte algunas preguntas que nos han llegado a través del formulario, que únicamente recuerdo que tenemos un formulario que os tuvo que llegar con el recordatorio del Congreso, donde tenéis un link donde nos podéis hacer las preguntas. Nos preguntan de cómo se podrían utilizar los datos geográficos para hacer análisis más profundos y que esto pueda servir a los gobiernos para tomar alguna decisión. ¿Cómo vosotros desde Geotab veis que se puede enfocar ese análisis? Sí, ahí, por eso el mapa de Madrid un poco ayuda esa parte. Hay que, al final, los datos globales te ayuda a ver la tendencia, pero son un poco más difíciles de seguir. Pero en el mapa de Madrid, con el ejemplo de Vicálvaro, podemos identificar las zonas que sí que están teniendo más actividad de lo normal y una vez tienes esa zona identificada, puedes entender qué sectores están trabajando más y cómo puedes ayudar a que esa actividad vaya lo más fluida posible o cómo facilitar más material o más medidas lo que haga falta. Genial. Nos hacen otra pregunta que está más orientada a Canadá y Estados Unidos, donde
donde es la central de vuestra empresa. Nos preguntan si allí el gobierno, los gobiernos locales han decidido llamar a empresas como Geotab para que le cedan esos datos para poder llevar a cabo esos análisis. Allí estamos en alguna colaboración con otras empresas para hacer este tipo de análisis públicos y para el gobierno. Y en casos anteriores, con algunas de las informaciones que hay en datageotab.com, ya hemos colaborado con gobiernos ayudándoles pues, con los estados de las carreteras o las temperaturas o incluso las zonas de condición peligrosa. Muy bien. Nos hace otra pregunta Francisco. Nos dicen si trabajáis con algún tipo de modelos predictivos con Machine Learning con estos datos. Con estos datos de momento no estamos haciendo ninguna predicción. Nosotros lo que queremos ver es el impacto que está teniendo y quién está sufriendo más, cómo podemos ayudarles. Sí que está en futuros trabajos, pero de momento nuestro mayor interés es entender todo lo que está pasando antes de lanzarnos a hacer ningún tipo de predicción ni de modelo. Vale, nos hace otra pregunta Beatriz, que nos dice que si sería posible aplicar inteligencia artificial sobre vuestros datos para traquear transporte sanitario y valorar en qué puntos tienen mayor necesidad. Sí, al final realmente habría que considerar a qué punto llega a hacer falta implementar la inteligencia artificial. A veces realmente, si tienes una buena visualización o llegas a entender bien los datos, a veces no llega a hacer falta. Pero para eso es un poco la parte de las vocations que hemos creado, es para entender los diferentes sectores a que se puede dedicar cada uno y poder hacer, sin llegar a entrar en temas de privacidad, pues de decir qué empresas a qué se dedica cada empresa o cuál es cada empresa, entender qué hacen, cómo funcionan y cómo se puede mejorar su funcionamiento. Si no están funcionando acorde a lo que deberían funcionar, pues se les puede ayudar a adaptarse a ese tipo de funcionamiento. O si están teniendo problemas, podemos ver si están tardando mucho, si tardan más tiempo de lo que deberían en las paradas, por ejemplo, al recoger material o al estar llevándolo a algún sitio, pues también ver qué está pasando y ayudarles ahí.